lo que se conoce como homicidio o lesiones en riña. La riña es un acontecimiento recíproco, dinámicamente confuso, de carácter súbito, tumultuario, en el cual intervienen más de dos personas, desconociéndose quién es el autor del resultado lesivo o letal. Así, el Ordinal 95 de nuestra Ley Penal Sustantiva establece que cuando en riña o agresión en la que tomaren parte más de dos personas resultar en muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, para decir graves y gravísimas, sin que constare quienes las causaren, se tendrán por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 en caso de lesión. El artículo 96 del mismo cuerpo legal establece que si las lesiones fueron de las previstas en el artículo 89, es decir, lesiones leves, la pena aplicable será de 4 a 120 días de prisión. En este tipo de delito, los bienes jurídicos tutelados son una parte de la vida y por el otro la integridad e incolumnidad física. La riña entonces es la pendencia, cuestión o quimera, pudiéndose agregar la palabra refriega, ¿no es cierto?, para ampliar eventualmente la cuestión conceptual. Tradicionalmente se ha entendido por riña el acometimiento recíproco y simultáneo que se ejerce por más de dos personas contra una u otras. En la riña siempre hay una refriega o combate en los cuales los sujetos intervinientes interactúan en forma positiva y negativa, esto es, atacan y se defienden a la vez. Se trata en definitiva de una pelea previamente o mutuamente aceptada por las partes, en cuya situación los contendientes se convierten en recíprocos agresores. Se caracteriza por la confusión de roles entre el rol de víctima y el de victimario, y por la reciprocidad de violencias propias de la lucha. Nuestro Código Penal, a diferencia de otras legislaciones, no contempla como delito autónomo a la riña en forma aislada. Lo que nuestro reglamento positivo sanciona es el resultado lesivo ocurrido con motivo de una riña o de una agresión, y únicamente en la medida en que aquellos resultados sean el homicidio o las lesiones del ofendido derecho. Pero no se trata de cualquier riña o agresión, sino de aquella que tiene carácter tumultuario, lo cual se desprende de la necesaria intervención de una pluralidad de personas. El concepto de riña surge así entonces de la tradición jurídica italiana con la idea de la indeterminación del dolo, conforme, ¿no es cierto?, al criterio sustentado por el doctor Edgardo Dona en su obra El homicidio en riña en su aspecto dogmático, donde incluso con ello se evitaban cuestiones de prueba en relación al hecho delictivo en sí. Núñez, por su parte, dice que en la riña no se piensa si se matará o si solo se herirá con los golpes que se devuelven, y cambian entre los que pelean. Se actúa ciegamente para realizar o para devolver las ofensas. El hecho sale del dominio de la voluntad para entrar en el dominio del caos. Eso, autor tradicional, ¿no es cierto?, del derecho penal argentino, vemos en su tratado de derecho penal, doctor Ricardo Núñez, que toma, ¿no es cierto?, o asume esta posición respecto del delito que estamos analizando. Por su lado, la agresión es el acometimiento contra alguno para matarlo, herirlo o hacerle cualquier daño. En tal sentido, Jorge Luis Villadá nos dice que por la agresión debe entenderse a toda acción positiva de acometimiento o ataque desplegada por una o más personas en contra de una o más personas que no responden al ataque. La agresión se caracteriza por la falta de reciprocidad en las acciones. Así lo ha reconocido la jurisprudencia. En estos casos, la agresión, el sujeto agredido no debe responder al ataque, solo se defiende del mismo.
Respecto a las exigencias típicas, nuestra jurisprudencia ha dicho que la riña presupone reciprocidad en el ataque, en tanto que la agresión se configura cuando los imputados accionaron sobre la víctima, mas no puede discernirse quién de los nombrados efectivamente efectuó el o los golpes letales. ¿Cuáles son las exigencias que impone la norma del artículo 95? Es fundamental el intercambio de hechos violentos. Los hechos y no las palabras son lo que hacen que la riña sea típica. Si varias personas se increpan verbal y simultáneamente las unas a las otras, habría una falta de tipicidad. Para nuestra ley, no basta participar en el tumulto, como tampoco increpar o insultar al que resulta víctima. Violencia sobre la persona quiere decir, sin lugar a dudas, vías de hecho. La violencia requerida no es cualquiera, sino aquella idónea para causar la muerte o las lesiones. Al efecto existen condiciones negativas y positivas. Las condiciones negativas están dadas en primer término que no conste quiénes fueron los que causaron la muerte o las lesiones, porque si se llegase a acreditar en un acometimiento de esta naturaleza la causal y por ende el autor del hecho, ya no serán aplicables las disposiciones del artículo 95 del Código Penal, como si sucediera, por ejemplo, como bien lo dice Creus, que se haya comprobado que la muerte la produjo un disparo de una determinada arma de fuego que únicamente portaba uno de los intervinientes. La segunda condición negativa es que no haya participación. En tal caso, no rige la figura del homicidio en riña o agresión. Faltaría en tal caso el requisito de la subitaneidad o espontaneidad a la que hiciéramos referencia.